las maneras gloriosas de Dios en la Biblia. Escúcheme bien. Una de las maneras gloriosas de Dios en la Biblia, que históricamente desde el Génesis, estamos hablando de 6,000 años que la historia es la misma. Es el mismo Dios. Es el único creador. El único que se da el derecho de ser el único Dios. Real y verdadero. Aunque en la tierra hay muchos dioses, pero nadie aprueba que realmente es un Dios. Y a través de la historia, la misma Biblia recalca que muchos se proclamaron dioses y había dioses. Pero cuando se trataron de poner delante, y no solo de Él como es divino, sino que a veces Dios, en su manera de darse a conocer a la humanidad, a veces dio instrucciones de algunas cosas que se usaban, como en cierta manera usaba el fuego para manifestarse. En los tiempos del Éxodo usó el arca de pacto, y el arca de pacto representaba a Dios. Representaba que Dios estaba presente. Y cuando Él hacía presencia, todas las cosas comenzaban a cambiar alrededor de Él. ¿Por qué cuando Dios hace presencia todo comienza a cambiar? Porque Él es el único que se atreve a decir que Él es el creador de todas las cosas, que por Él existen todas las cosas. Por Él existen todas las cosas, mi hermano. Por Él existen todas las cosas. Aunque la ciencia, quien diga otra cosa, cuando Él toma la decisión, no hay nadie quien lo pare a Él. Y a través de la historia, mi hermano, de la palabra del Señor registrando, lo vemos a Dios en una manera actuar. Hay momentos en que Dios da promesas. Hay momentos en que Dios da instrucciones. Hay momentos en que Dios corrige. Hay momentos en que Dios salva simplemente. Pero hay momentos en que Él se da a conocer como Él es. Como usted y yo podemos conocerlo. Y Él busca la manera para que usted y yo le podamos conocer. Él busca la manera. Porque en realidad no le podemos conocer como Él es, porque la misma Biblia dice que si Él se manifiesta como Él, dice que un día se manifestó y la tierra desapareció. Así. Por eso, Él en su bondad y en su misericordia busca la manera, ¿verdad? Él tuvo que hacerse hombre humano. Por eso hay muchos que no logran entender que Jesús era Dios. Pero lo que no entienden es que Dios manifestado en carne, ¿por qué? Porque era la manera en que el ser humano podía tener una relación entre Él y su Dios y su Creador. Aleluya. Adán y Eva lo podían conocer cuando estaban en su santidad. Y la Biblia dice que Él bajaba y hablaba con ellos. Pero después de que el ser humano conoció el pecado, Él ya no pudo tener esa relación con Él. Pero más allá de todo eso, mi hermano, escúcheme bien, hay un privilegio que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Es que Él hace lo que tiene que hacer para que usted y yo lo podamos conocer. La palabra que Dios le da a Moisés, 2 veces repetidas en 2 versículos, Él dijo: yo me voy a glorificar.
yo me voy a glorificar. Nosotros los humanos tenemos varias maneras de pensar de Dios. Hay algunos que simplemente lo quieren para sacar provecho. Hay unos, ¿verdad?, que simplemente piensan que Dios está ya escondido, ¿verdad? Y ellos tienen derecho de vivir como ellos quieren, pero creen en Dios. Pero creen en Dios. Pero hay una manera también en que Dios se da a conocer cuando usted le puede conocer como Él es. Y una vez más, en la manera en que usted y yo le podemos conocer. La abundancia de pecado y de maldad en la tierra es la ausencia del conocimiento de Dios en la tierra. Porque la persona que llega a tener el privilegio de conocer a Dios en la medida que Él se da a conocer, esa persona se transforma, Marta. Esa persona comienza a vivir de una manera diferente. El problema es que nosotros tenemos cierta medida, aún aquí entre nosotros, no todos lo conocemos de la misma manera. A lo mejor algunos ni siquiera lo conocen. Porque si lo conocieran, no actuarán y ni tomarán decisiones de las que han tomado. O hay algunos que dicen que conocen a Dios, pero toman decisiones donde Dios desaparece porque está en contra de su ley. Está en contra de su ley. Y buscamos las excusas que usted se quiera inventar. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Y si no dice la palabra de Dios, usted no conoce a Dios. Usted tiene que regresarse. Un día Pedro le dijo a Jesús: Señor, dura esta palabra, ¿quién te va a seguir? El problema, Marta, es que hoy nos hemos acostumbrado a pensar en una manera de Dios que pensamos que estamos bien. Pero bíblicamente no estamos bien. Nosotros decimos que estamos bien, pero bíblicamente estamos fuera. Entonces, le tenemos miedo de conocerlo. Porque lo primero que hace alguien que conoce a Dios, comienza a hacer cosas que él sabe que humanamente no las podía hacer, pero las tiene que hacer. El Señor le dice: si tú vienes acá al frente y estás enojado con tu hermano, ¿qué dice? ¿Me quieres conocer? ¿Me quieres honrar? ¿Cómo dice? Ve y ¿qué? No con Dios. No, con tu hermano. Demuéstrale que yo estoy en ti. Ya ves, se fueron los amenes. Yo le dije, se fueron los amenes. Se fueron. Porque nosotros metemos a Dios en la manera en que nos conviene a nosotros. Y ese es el problema de la humanidad, que han tratado de meter a Dios a lo que ellos piensan y sienten y quieren. No, nosotros nos tenemos que meter a la voluntad de Dios. Y es un privilegio es un privilegio. Por 400 años que estuvo Israel, Dios estuvo ausente. 400 años. La ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Y cuando hay ausencia de Dios,
todo comienza a descomponerse. Todo comienza a descomponerse. Escúcheme bien. Nuestra nación no está de patas para arriba porque probablemente está por ahí porque hace falta Dios. Hace falta Dios, mi hermano. Con mucho respeto a nuestro presidente, pero lo amamos y oramos por él y lo queremos. Pero el que va a regalar esto se tiene que invocar a Dios. La iglesia tiene que salir, invocar el nombre del Señor. Porque Él es el único que, donde quiera que se le ha invocado, Él es el único que ha arreglado. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Ausencia de Dios por 400 años. La nación trató de sobrevivir. Aún cuando en los últimos 100 años se levantó un faraón maligno que comenzó a hacer cosas extravagantes contra Israel. Dios comienza a hacer ciertas señales. Escuche bien. Una cosa son las señales de Dios, otra cosa es cuando Dios se glorifica. Cuando Dios se glorifica. Anoche les enseñaba un poquito de que una cosa son los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que Jesús nunca habló de los dones, ni de los ministerios. Yo les enseñaba anoche. Él no habló. Él simplemente dio una orden y una promesa. Él dijo, si ustedes permanecen allá arriba en el aposento alto, recibirán el poder del Espíritu Santo. Recibirán poder sobre ustedes. Y todos van a ser testigos de mi poder. Aleluya. Todos tenemos el privilegio, mi hermano. Aleluya. A nuestro hermano Pablo, por el Espíritu Santo, se le inspirado, pues ordenó dones y ministerios. Pero no fue así desde el principio. Aleluya. Porque en el principio dice la Biblia en Génesis 1:1 que el Espíritu de Dios simplemente se movía sobre la faz de la tierra para mantener el dominio y el control. Alabado sea el Señor. Pero hay algo sumamente que a través de la historia Dios hacía poderosamente, y era que Él se glorificaba. Le dijo a Moisés, yo me voy a glorificar. La meta de la iglesia es ver a Cristo glorificado en nuestras vidas. La palabra glorificar, escucha bien, sencillamente dice, es Dios presente de la medida en que la gente lo va a conocer. La palabra glorificar es cuando alguien hace presencia y otras personas lo honran. Siempre que llega un gobernante a una nación, ¿cómo lo reciben? ¿A piedradas? No, a veces hasta le ponen carpeta roja, ¿verdad? Últimamente. Cuando reciben a un gobernante en una nación, le ponen escoltas, le ponen gente de primera, ¿verdad? Porque está llegando un ¿qué? Un gobernante, una persona la más importante de su nación. La reciben con todos los honores. Aleluya. ¿Usted ha visto cómo reciben? Usted se puede imaginar cuando Dios dijo, yo voy a hacer presencia. ¿Cómo lo debemos de recibir usted y yo? ¿Cómo lo debemos de recibir usted y yo? El más importante es Él. Pero ¿por qué no lo recibimos de esa manera, hermano Ignacio? ¿Por qué no lo recibimos? A lo mejor es que no lo conocemos. Algunos pueden estar enojados ahí en la banca. Unos están amargados. ¿Se imagina? Pero si Dios está diciendo que Él va a hacer presencia, ¿cómo lo debemos de recibir nosotros?
Dios le dice a Moisés, yo me voy a glorificar y Faraón me va a conocer quién soy yo. Aleluya. Él me va. Si un rey impío lo iba a conocer, cuanto más usted como iglesia y yo como iglesia tenemos el privilegio, mi hermano. El problema es que a lo mejor no hay tanto interés por las cuales usted y yo deseamos conocerlo a Él. Escuche bien, porque eso sí te garantizo que cuando tú lo conozcas, estoy seguro que tu vida va a cambiar, se va a ordenar. Probablemente vamos a tratar mejor a la gente, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Usted no necesita un hombre guapo, elegante, rico, famoso, que le prometa casas y carros. Usted necesita un hombre que conozca a Dios, aunque esté feo. El problema es que hoy los solteros y las solteras buscan un hombre guapo, elegante y que tenga dinero, o que sea un buen músico, un buen cantor, que predique bonito. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe que esa persona realmente tiene a Dios? No todos los que están en los altares y predican el evangelio realmente tienen a Dios, mi hermano. Aleluya. No todos tienen a Dios. Pero Dios dijo, Él me va a conocer, yo me voy a hacer presente, me van a conocer como yo soy. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Por eso el Salmo 145 que le hemos estado leyendo, dice el salmista que nuestra boca se va a llenar de las palabras y las maravillas y los grandes prodigios y señales que Dios va a hacer. Aleluya. Nuestro lenguaje tiene que ser de las maravillas que Dios va a hacer. Aleluya. Nuestro hablar tiene que ser de lo que Dios y el poder natural que sale cuando usted y yo. Nuestro lenguaje tiene que ser Dios, 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 Dios. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué, mi hermano? Porque vivimos en un mundo arrogante, en un mundo lleno de pecado, lleno de odio, lleno de maldad, que lo único que nos va a hacer seguir existiendo es la protección de Dios. Gloria a Dios por los predicadores, gloria a Dios por los maestros, gloria. Pero quien realmente protege su vida es Dios. Por eso nos conviene conocerlo, mi hermano. Nos conviene conocernos. Nos conviene relacionarnos con Él. Nos conviene porque no hay más. Se han visto los mayores milagros. Ojalá y nos pase como le pasó a nuestro hermano Elías. Nuestro hermano Elías era un hombre que se decepcionó en el siglo XIX después de haber tenido todo en su vida. Un día le predicaron de Cristo. Y cuando le predicaron de Cristo, él dijo, yo necesito conocer a ese Cristo. Oh, aleluya. Yo necesito conocer a ese Cristo, aleluya. A ese hombre no le hacía falta nada. Tenía mansiones, tenía todo, era inteligente. Pero se dio cuenta que tarde que temprano todo eso iba a acabar. Y todavía seguía teniendo miedo por la vida. Pero el miedo más grande que tenía él, que sus descendientes, al él dejarles toda la riqueza, él no iba, ellos la iban a desperdiciar.
no iban a saber usarla. ¿Por qué? ¿Por qué no iban a saber usarla? ¿Por qué a veces no sabemos usar la bendición de Dios? ¿Por qué a veces no sabemos usar el tiempo que Dios nos ha dado? Usted se perdió la escuela dominical hoy y no se la puedo repetir. ¿Por qué Dios, a pesar de que Él te ha prometido, todavía quiere que te involucres en lo que Él quiere hacer? Bueno, le voy a dar un pedacito para que el próximo domingo no se la pierda, ¿okay? Y si usted se la pierda, se queda del arrebatamiento. Escúcheme hasta dónde Dios nos quiere empujar. Dios, cuando iba a hacer algo, Dios le dijo a Moisés, escúcheme bien. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que ¿qué? Que marche. El problema es que el agua no se movía, Marta. El mar estaba embravecido. Y Dios le decía, dile al pueblo que marche. Y Moisés estaba a la orilla del mar, pero decía, pero el agua está ahí, pero dile que marche. ¿Usted marcharía? Ya ve, no hay amenes. Ya ve, no hay amenes. A nosotros nos gusta, Marta, les decíamos en la mañana que nos lo ponga. Mira, hermano, ya resolví tu problema, no te preocupes y tranquilo. ¿A quién no le gusta eso? ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos gusta, amado. No te preocupes, yo lo arreglo por ti, ¿verdad? Tú no vas a hacer nada, no vas a mover ni un dedo. Oh, gloria a Dios. Y vos decís, oh, my God, Dios hizo un milagro, gloria a Dios. A todos nos gusta que nos arreglen todo y que lo hagan por nosotros. Usted va a ver cómo va a quedar esa cocina cuando la termine, aunque no. Algunos van a disfrutar sin mover nada. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Pero mi meta es dejarla de lo más hermoso que se pueda ver. Pero Dios le decía a Moisés, dile al pueblo que qué. Pero el agua no se mueve, Dios. Igualmente hoy en la mañana en la escuela dominical hablamos de, Dios le dijo a Josué con el río Jordán. Y mire, que muchos quisiéramos que Dios nos ayudara un poco. Y hablamos de esta manera, porque cuando Dios le dice a Josué que Israel tenía que cruzar el Jordán, no era que el Jordán estaba en el tiempo de sequía. Nos hubiera gustado, ¿verdad? Oh, que es el tiempo de sequía, no hay mucha agua, pues la pasamos, ¿verdad? Pero Dios lo llevó al río Jordán cuando dice la historia que el Jordán estaba en lo más inmenso agresivo. Cuando el río Jordán más creció, y es cuando Dios le dijo a Josué también, dile a los sacerdotes, ahora agarró a los sacerdotes, dile que crucen, pero estaban a la orilla y el río Jordán no qué, no se abría para ningún lado, Marta. Ellos tenían que qué. Dice la escritura, dice, pero cuando ellos pongan el pie sobre la, ahora, el problema se requiere, por eso dice la Biblia, que sin fe es imposible. Ahora, el problema es que usted usa su fe cuando no hay problemas. Nosotros presumimos de la fe, Junior, cuando todo está bien. Cuando sentimos el fuego, aleluya. Pero usted no requiere fe para eso. Usted requiere la fe cuando sabe que va a actuar en algo que aún su vida puede estar en riesgo de vida o muerte. No, pero ¿sabe qué, hermana Francis? Ahí es cuando desaparecemos. Es que ahí en esa iglesia ni me aman, ni me quieren, ni me ayudan, ni nada. Y vámonos. Vámonos. No, es que mi esposo no me trata bien. Vámonos.
Es que mi esposa creo que no es la que Dios me dio. Vámonos, actuamos así. Actuamos así. Pero Dios le dijo a ellos: yo no voy a hacer nada hasta que no que hasta que pongan un pie en el agua. Dile al pueblo que qué. Dile al pueblo que marche, pero no se abre. A nosotros nos gustan las cosas fáciles. En los momentos difíciles en la vida o en la familia o en una iglesia es cuando nos hacemos reconocidos por nuestra ausencia. Porque todos nos gusta lo que, lo fácil, que lo hagan por nosotros, que alguien lo haga por mí. Pero ese no es el plan de Dios. En toda la Biblia usted siempre va a encontrar que donde Dios se glorificó y hizo cosas maravillosas, provocó al pueblo o al rey o al líder a que actuara. Pero es allí donde no queremos hacerlo. Dejé regreso con el hermano Elías, que se entregó al Señor. El hermano Elías le entregó todo a Dios, mi hermano. Lo entregó a las misiones, lo entregó todo su dinero, lo invirtió en el reino de Dios. Y un día él hasta su carro y se iba a la iglesia caminando. Se quedó así. Y un día él estaba esperando el bus en la esquina, esperando el bus. Ahí estaba el hermano. Y se le acerca un hombre para atrás con una pistola y le dice: tiene que entregarme todo lo que tengo, si no lo voy a matar. Ahora usted se va a morir. El hermano Elías llevaba 10 años de convertido ya. Dije convertido, nacido y entregado a Dios. Renunció a todo con tal de seguir a Cristo. El hermano Elías le dijo: te voy a decir 2 cosas antes de que me mates. En primer lugar, tú no me puedes matar porque yo morí hace 10 años. Y aquel hombre se quedó espantado, se le pararon los pelos. Porque pensó que estaba hablando con un fantasma, ¿verdad? Le dijo: yo morí hace 10 años y a quien tú vas a matar ya murió. El bandido se espantó. Y cuando quería correr, le dijo: espérate, pero no corras, tú quieres que te dé lo que yo tengo. Tengo a Cristo Jesús. Te lo doy. Llévatelo para... ¿Sabe qué, mi hermano? El hombre se convirtió al Señor. Aleluya. Y el hermano Elías dijo: lo que no podía comprar con todo mi dinero y con toda mi fama y mi conocimiento, lo encontré al entregar todo a Dios. Mi hermano, usted nunca va a encontrar el plan de Dios, el propósito de Dios en su vida, hasta que usted no entregue su vida completamente a Cristo. Aleluya. Entonces usted no le va a tener miedo cuando no tenga trabajo. Usted no va a tener miedo cuando venga la enfermedad. Usted no va a tener miedo, aleluya, cuando los hijos se descarríen. A usted no le va a dar miedo cuando las cosas comiencen a ir al revés, porque usted sabe que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso tenemos que ser sinceros con Dios. Número uno. Para eso tenemos que reconocer algo muy importante y a veces se nos olvida. No éramos nadie antes de venir a Cristo. Escúcheme bien. No éramos nadie antes de venir a Cristo. Todos nosotros sufrimos. Nadie vino a Cristo porque dijo: bueno, voy a ir porque no tengo nada que hacer. En algún momento todos nos dimos cuenta que lo necesitábamos a Él. Que a pesar de que tenemos buen trabajo, buen dinero, buena casa, buen carro, nos hacía falta algo.
Nos sentíamos inseguros, insatisfechos, aún con miedo todavía a perderlo todo a veces. Y usted, por su necesidad, vino a entregarle su vida al Señor. Ahora, es maravilloso entregarle la vida al Señor. Es maravilloso entregarle la vida al Señor. Lo que más nos cuesta es volver a comenzar una vida para conocer a aquel que nos llamó. Para hacer lo malo usted tuvo que aprender, ¿se acuerda? No le quiero recordar mucho. Yo apenas tenía 10 años y ya tenía un tío que me estaba enviciando a fumar. Y de tanto rogarme y comenzar, tomó tiempo. Aprender a hacer lo malo nos toma tiempo, ¿verdad que sí? Y al final nos hicimos profesionales algunos en lo malo. Éramos buenísimos para mentir. Éramos buenísimos para decir palabras vulgares. Éramos buenísimos para presumir algo que nunca tuvimos. ¿Se acuerda? No le voy a recordar mucho. No. Pero en realidad, antes de venir a Cristo, no éramos nadie. Número uno. Número dos, muchos de nosotros sufrimos, escúcheme, sufrimos a tragedias desde niños. Hermano, yo sufrí mucho de niño. De adolescente, yo sufrí mucho. Abusos físicos, violencia. Muchos de nosotros sobrevivimos a nuestra niñez, a nuestra infancia. Yo un día llegué al término de ir a los basureros a buscar guaraches para ponerme algo. Y ahora me acuerdo y que tengo 10 pares, cuando más ganas me dan de orar, Marta. Porque sería un mal agradecido. Y a veces se nos olvida, mi hermano, lo que el Señor realmente hizo por nosotros. En verdad, muchos de los que estamos aquí sobrevivimos a nuestra niñez, a nuestra infancia. No quiero descubrirle mucho a usted, pero en la Biblia también muchos hombres. Moisés, para llegar a ser el hombre que fue, primeramente él desde su nacimiento comenzó a sufrir ¿qué? Persecuciones de muerte. Cuando él nació, se imagina nacer en una nación donde hay una ley que por su raza, siendo hombre, tenía que morir. Oiga, él no nació en una canasta de gloria. No nació en una canasta de gloria. Él nació en una atmósfera donde su vida desde su nacimiento comenzó a experimentar la persecución de muerte, mi hermano. La persecución de muerte. Él sobrevivió, amén, a ese estilo de vida. Sobrevivió a la amenaza de su mismo pueblo, a juzgarlo. Sobrevivió 40 años de ser esclavo de su suegro, pastoreando ovejas, hasta que encontró a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Si usted, mi hermano, no cree lo que Dios hizo al salvarlo, mi hermano, usted no va a saber agradecerle a Dios. Si yo no hubiera venido a Cristo, yo estuviera muerto desde hace muchos años. Dios ha sido demasiado bueno conmigo. ¿Usted sabía que las mejores alabanzas que tocan los corazones nacieron en las personas que tuvieron una gran experiencia? ¿Usted ha escuchado la historia de quien escribió La bondad de Dios? No, ¿verdad? Y ya la canta. ¿Por qué la canta si no sabe la historia? El escritor estaba sumido en una depresión. Estaba sumido en una depresión, pensando renunciar a todo. Y es cuando vino el Espíritu Santo y lo inspira y tiene una experiencia, y ahí nace la bondad de Dios
Porque Dios vino a rescatarlo cuando él sabía que él había renunciado, que todo se había acabado, las puertas se habían cerrado, el COVID había golpeado. Esa nació en el COVID. Ahí nació. Y él vio a Dios obrar, mostrándole, abriéndole puertas, y lo más importante, donde nunca le faltó nada. Yo se lo dije la otra vez como pastor cuando vino el COVID. Yo dije, Señor, se cerró esta iglesia. Porque muchos de ustedes no crean, los voy a encarar. Muchos de ustedes no venían a los servicios. ¿Verdad que la puerta estaba abierta? No estaba bien abierta, pero estaba abierta. Yo estaba predicando solo acá sin público. O sea, cuando usted no está aquí, yo me siento en la gloria y creo que estoy en el cielo ya. Y yo le decía a Paquito, mi hermano Paco, le digo, brother, no sé, yo dije, mire, no teníamos ni para un mes de fondos. Yo dije, ¿de dónde va a venir dinero si la gente no viene? ¿Sabes qué, Marta? Fue cuando más esta iglesia recibió fondos. Fue cuando la finanzas de esta iglesia crecieron más. ¿Y sabe qué? Eso no fueron las oraciones del pastor, eso no fueron sus oraciones, eso fue la bondad de Dios. Eso fue el pacto de Dios con su iglesia. Eso fue la fidelidad de Dios, mi hermano. Hoy cantamos victoria, pero un tiempo fue crisis, aleluya. Hoy disfrutamos de este lugar, pero un día no fue así, aleluya. Así que mi hermano, no nos olvidemos, aleluya. Dios a veces agarraba no a las personas perfectas para cumplir un plan. Dios agarró a Noé cuando toda la tierra estaba llena de maldad. ¿Usted sabía eso? Dios escogió a Noé cuando toda la tierra estaba llena de violencia. Lo que vivimos hoy no es nada. La tierra ya dice que estaba llena de violencia. Y solamente un hombre, diga conmigo, un hombre. Dicen por ahí algunos, una Coca-Cola en un desierto para 1 millón de personas. ¿Qué harían? Solamente un hombre había, justo, piadoso y recto. Pero Dios lo escoge a él. ¿Usted cree que no pudo haber dicho, Dios, pero te has equivocado? ¿Quién me va a creer? Mira cómo está la gente violenta, mala, adúltero, de todo tipo de maldad. No, Señor, búscate a otro. Mi hermano, porque el problema que había en ese tiempo era grande, Marta. No era un problema sencillo, ¿verdad? Hoy nos sorprendemos por los problemas que enfrentamos. Pero en aquel tiempo, cuando Dios llamó a Noé, el problema estaba serio. Pero sencillamente la Biblia dice que Noé le creyó a Dios. Se puso a trabajar. Se puso a construir el arca, a preparar el arca. Aleluya. Y fue el único predicador que predicó por 100 años y nadie se convirtió. 100 años predicando el evangelio y nadie se convirtió. Pero yo me imagino los pensamientos de Noé. El que no quiera creer, que no le crea. Pero como dijo Josué en el último capítulo de su libro, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, mi hermano, que ese sea nuestro lenguaje. Le vamos a predicar, pero el que no quiera creer, yo voy a creer esto, que yo y mi casa nos vamos a salvar. No voy a renunciar, aleluya. Oh, porque Dios me ha dado ese privilegio, mi hermano. Dios escoge a Abraham. Escúcheme bien. Abraham no estaba en las condiciones más importantes. En Génesis capítulo 11, ahí comienza la historia de Abraham. Abraham era un hombre comerciante en medio de dioses, amarrado. Su capacidad de conocimiento eran los dioses. Vivía en una nación pagana. Aleluya. Y para acabarla,
vivía bajo una amenaza de burla porque su esposa no le daba hijos. En aquel tiempo no tener hijos no era cualquier cosa. No era cualquier cosa, mi hermano. Era una afrenta. Y el hombre debería de tener valentía para vivir con esa mujer, porque las que sufrían más eran las mujeres. El hombre podía agarrar a la mujer y botarla. Pero yo creo que eso fue lo que le llamó la atención a Dios, que Abraham ni buscó otra mujer, ni abandonó su mujer, sino que él amaba de esa manera. ¿Habrá todavía hombres de esos, Marta? ¡Ay! Le dije a Marta que si todavía había hombres de esos. Dice Marta, ay, sí, yo quiero uno de esos. Mi hermano, algo le tuvo que ver Dios a Abraham. Escúcheme bien. Algo le tuvo que ver Dios a Abraham para llamarlo, para escogerlo, aleluya. Porque Abraham no estaba en las mejores condiciones, pero algo debió haber tenido Abraham que le llamó. Y para mí, aunque la Biblia no dice, este hombre era demasiado valiente al seguir fiel a esa mujer de acuerdo a las condiciones. Se imagina todos sus hermanos, las mujeres, pariendo y pariendo, y esta mujer no paría. Y él tenía el derecho de poder escoger otras mujeres, pero no lo hacía, Marta. Uy, eso va a estar bueno, dar una buena conferencia de eso. Es fuerte eso. Y Dios lo llama de una situación terrible. Lo escoge para plantar, escúcheme bien, para plantar una nación bajo una bendición. Escuche bien. Para plantar una bendición, perdón, al revés, una bendición en una nación, porque no fue Abraham quien hizo la nación. No fue Abraham. Abraham fue el instrumento para dejarle saber a la humanidad que Dios deseaba bendecir a la humanidad y que la humanidad podía experimentar la bendición. Espérame, pero ¿cómo Abraham va a decir que Dios los va a bendecir cuando él no estaba bajo una bendición, sino el no tener hijos era una ¿qué? Una maldición. Era una maldición. Pero mire lo que hace Dios. Mire lo maravilloso que hace Dios. Por eso me encanta cuando Pablo, no por defender su apostolado, no por defender que fuera el elegido, el favorito, sino que Pablo en una de las cartas dice, yo, perseguidor de la iglesia, maltratador de la iglesia. En otras palabras, el hombre más malo de la tierra contra la iglesia. Dios se plació en escogerme. Por eso Pablo escribe en la carta de los Corintios que Dios escogió ¿qué? Lo más menospreciado del mundo. Aleluya. Cuando estábamos enlodados en nuestros pecados, Dios metió su mano. Escuche bien, no somos monitos de porcelana nosotros, por amor a Dios. No se considere favorito de Dios. Todos somos barro. Aleluya. Claro, tampoco nos sintamos menospreciados más que otros. En los planes de Dios, en las manos de Dios, somos los más preciosos para Dios. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. El diablo se encarga de menospreciarnos. El diablo se quiere encargar de ensuciarnos. El diablo se quiere encargar de espantarnos, de llenarnos de miedo, de angustia. Aleluya. Pero Dios se encarga de decir, está firmes y quietos, porque lo que yo voy a hacer a la lucha,
lo que yo voy a hacer. Aleluya. Y Dios en este tiempo dijo Dios, lo voy a hacer hoy. Hoy yo quiero obrar en tu vida. Hoy quiero cambiar tu mente. Hoy quiero cambiar tu corazón. Hoy quiero cambiar tu manera de ser. Y voy a manifestar mi gloria sobre tu cuerpo. Porque es lo único que te puede cambiar. Aleluya. Es la gloria de Dios quien nos cambia. La palabra y el conocimiento te da sabiduría, pero la gloria de Dios es la que te transforma. El Espíritu de Dios es que te hace en una nueva criatura. La palabra y el conocimiento y la sabiduría te dan conocimiento para que aprendas a vivir rectamente, pero quien realmente te transforma es el Espíritu Santo. Es la gloria de Dios. Dice el profeta Isaías, quien pudre los yugos, quien rompe las cadenas. Aleluya. El que no naciere del agua y del Espíritu no van a poder entrar al reino de los cielos. Hay gente que sabe la Biblia al derecho y al revés, pero no van a entrar al reino de los cielos. Se requiere la experiencia del Espíritu Santo. El problema es que para que conozcas al Espíritu Santo tienes que saber la Biblia. También. Sí. Porque por falta de conocimiento, ¿qué pasó? El pueblo perece. Se requiere conocimiento de la palabra. Dios escogió a Abraham. Cuando nadie daba nada, por él. Nadie daba nada. Por eso Abraham se enamoró de Dios. Sara se frustró. Por eso cuando la mujer se frustra, el hombre tiene que estar calmado. Cuando alguien tiene que traer paz. Porque se ponen dos violentos en la casa. Santo Dios, vuelan las cazuelas, los platos. Alguien tiene que traer paz. Sara le entró la frustración. Y está bien, no sé si andaba menopáusica, pero no sé, pero. Y Abraham así, el muchacho, está bien, Sara, está bien. Pero Dios lo escogió a él de la nada, de la vergüenza. Por eso Abraham amaba tanto a Dios. Amaba tanto a Dios que es el hombre más grande en la Biblia, en la historia. En la historia. Y sencillamente le llaman ¿qué? ¿El padre de qué? El padre de la fe. A nadie más le llaman ¿qué? Padre. Solamente a Abraham. Porque en su experiencia, él aprendió a amar a Dios más que cualquier otra cosa en la tierra. Él aprendió a amar a Dios más que cualquier otra cosa. Escúcheme bien, yo no puedo amar más mi pastorado que a Dios. No, yo amo más a Dios que ser pastor. Amo más a Dios. Escúcheme bien. Dios en sus planes agarró a Abraham para plantar ¿qué? Una bendición. El caso era que estaba la bendición, pero no estaba ¿qué? La nación todavía. ¿Quién fue el fundador de la nación? ¿Quién fue? Amén. Fue Jacob. Jacob fue el fundador de ¿qué? De una nación. Porque a él Dios le cambió el nombre y le dijo, ahora te vas a llamar ¿qué? Israel. No se le dio a Abraham,
Abraham fue el fundador ¿de qué? De la bendición. Jacob fue el fundador ¿de qué? De una nación con sus 12 hijos. Y sobre Jacob le dijo: tú vas a hacer ahora, desde ese día hasta hoy, la nación se llama Israel. Se llama Israel. Desde ese día hasta hoy se llama ¿qué? Israel. Pero ¿quién era Jacob? ¿Quién era Jacob? Un hombre que andaba huyendo de su hermano porque lo había engañado. Había engañado a su padre, había engañado a su hermano. Un hombre que salió huyendo de su casa. Un hombre que llegó buscando a la esposa. Lo agarraron de esclavo. 14 años de esclavo. Nadie a lo mejor creía en él. Pero a Dios le plació que por medio de Jacob él iba a levantar ¿qué? Una nación. Con 70 personas nacidas de sus hijos, entró la primera nación. ¿A dónde? A Egipto. A Egipto. Y ahí fue el nacimiento de Israel. Así nació Israel. Entrando a una nación extranjera, siendo esclavo, pero hoy es una de las naciones, aunque la más pequeña, pero la más poderosa en sabiduría, la más poderosa en armamento. Escuche bien, porque a ellos le plació, no, porque Dios los escogió de la nada para formar ¿qué? Una nación. Por eso cuando Josué cruza, tengo que rezarme en la escuela dominical. Yo trato de convencerlo para que el próximo domingo haga un buen grupo. Por eso cuando Josué están cruzando el río Jordán, Dios le dice a Josué: escógete a 12, y cada uno de ellos que tome una piedra del medio del río. ¿Por qué del medio del río? Y no cuando iban saliendo. Usted y yo, a lo mejor, cuando quiere agarrar algo donde hay un peligro, lo agarra al último o pasa corriendo. ¿Verdad? Dios le dijo que agarraran una piedra del medio del río. Escuche bien, no era, hoy en la mañana me enseñaron algo, que no era cualquier piedra. Fíjese lo que dicen las instrucciones, que cuando ellos encuentren una piedra, se la echen ¿dónde? Se la echen al hombro. En otras palabras, no era una piedrita chiquita, no era una piedrita chiquita. De seguro, para que Dios le dijera que la tenían que cargar con el hombro, tuvo que ser una piedra grande. Una piedra grande. Y la tenían que agarrar del medio, no de la orilla. Escuche bien. Tenían la responsabilidad de encontrar la piedra. Número 1, encontrar la piedra. Buscarla. Hoy la gente quiere una bendición rápida. Ya, pastor, termina, vámonos a la casa. Ya, vámonos. Ya. Hermano, hoy todo lo queremos fácil. Escúcheme bien. Y ni gratis. Algunos dicen que la salvación es gratis. No, si usted no confiesa con su boca, usted no es salvo. O sea, le cuesta una ¿qué? Una confesión. No se crea eso por ahí que la salvación es gratis, porque si fuera gratis, bueno, ya se acabó. No, usted tiene que tener la valentía, el esfuerzo de confesarlo, de reconocerlo y confesarlo. O sea, te cuesta una confesión. Te cuesta una confesión. Por eso hay gente que no ama la salvación. No la guarda, no la cuida, no la respeta, no la honra. ¿Por qué? Porque como no le costó, se les hace fácil volver a pecar. Volver al mundo, volver a hacer lo malo. Ya, al fin Dios ya me salvó. No. Escuche bien. Nos cuesta una confesión y costó una vida, un sacrificio, un dolor, un derramamiento de sangre, una burla. Costó demasiado, mi hermano. Para que ustedes no se enñiñemos de ay, que no me gusta la música, no me gusta la predicación. Hoy no sé, cuando estás en medio tienes una salvación tan grande que alguien pagó un precio demasiado alto.
¿Por qué tengo que estar todos los días en la iglesia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó un alto precio. Aleluya. Aleluya. Que agarren una piedra fuerte, se la pongan en el hombro y crucen al otro lado. Y con esas piedras, Junior, no iban a hacer hacia la carrera. Bueno, ya la agarré y te va. No. Tenían que saber cómo acomodarla. Ahora, me enseñaron hoy en la mañana que las piedras pesan más cuando están dentro del agua que cuando están afuera del agua. Que no sé, yo no lo he averiguado, pero dicen que las piedras pesan más cuando han permanecido en el agua que fuera del agua. O sea, eso pesaba. Llevando la piedra, llevarla y no aventarla, acomodarla donde iba. ¿Cuál era el plan, Marta, de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Mira lo que le dice Dios a Josué. Para que generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, pregunten qué fue esto. Y cada generación va a declarar que Jehová Dios abrió el mar, abrió el río, nos dio pan en el desierto. Una señal que a generación, a generación, a generación, a generación tenían que recordar que Dios hizo presencia, que se glorificó y que hizo un gran milagro. Aleluya. Dios hizo un gran. Cuando a ti y a mí se nos olvida lo que Dios ha hecho. Por eso el salmista en el Salmo 145 dice que nuestra boca tiene que hablar de las grandezas de Dios. No tiene que hablar chisme, no tiene que hablar cosas que no son vanas. No, vamos a llenar nuestra boca del poder de Dios. Vamos a llenarlo de las maravillas de Dios. Y si no las has visto, estate preparado y dile: Señor, yo quiero verlas. Yo quiero verlas, Señor. Yo quiero verlas. Dios, no todos aprecian el llamado de Dios. Escuche bien. De que los hay, los hay. De que los hay, los hay. Personas que quieren hacer su ¿qué? Su propia voluntad. Eso le pasó ¿a quién? A Saúl. El hombre, a pesar de que era hermoso, grande y atractivo, todo no valía nada. Un día viene Dios y le dijo: Dios te escogió cuando tú no eras nadie. Pero el hombre no recordó. No recordó eso. Y en Saúl, y en vez de reconocer a Dios, se rebelaba cada vez más contra Dios. ¿Por qué se rebelaba más Saúl? Porque él cuidaba mucho su reputación personal. Aprendió a amar a un pueblo más que a Dios. Mira, cuando viene el profeta y lo confronta, ¿qué es lo que le dice Saúl al profeta? ¿Qué es lo que le dijo? No, dice: es que el pueblo, ¿qué? El pueblo se me estaba rebelando. El pueblo se me quería ir. Samuel, te preocupa más el pueblo que Dios. Hay gente que ama más la popularidad. Hay gente que ama que lo sigan, que lo reconozcan, que le digan: wow, qué líder, qué hombre. Aman, les gusta que lo admiren. Hombres llenos de que no sé qué tendrán en el cerebro, pero no tienen a Cristo. El problema es que están dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia. Todo el tiempo quieren tener la razón ellos. Todo el tiempo quieren tener la razón. Escuche bien. Y si alguien no hace lo que él dice, se enojan.
Escúcheme bien, en la iglesia todos somos colaboradores y servidores. Escuche bien. Número uno, Saúl aprendió a amar más a un pueblo que a Dios. Número dos, amó mucho su reputación. Mire, cuando viene Saúl y le declara todo lo que Dios le ha dicho, después de todo esto, después de que Saúl le contó, Saúl después le dice: mira, Samuel, vamos a ofrecer sacrificio, dice. Pero mira lo que dice Saúl, dice: vamos a ofrecer sacrificio, dice, pero tú ven conmigo, dice, para que el pueblo me vea que todavía Dios está conmigo. Oh. Escuche bien, personas que se preocupan más por su reputación que hacer la voluntad de Dios. Es sorprendente. ¿Qué nos cuesta? Yo lo he dicho, ¿qué nos cuesta arrepentirnos? ¿Qué nos cuesta reconocer que a veces no hacemos la voluntad de Dios? Que no hemos hecho lo que realmente Dios nos está pidiendo todavía. Y se lo digo con mucho respeto, que todavía a veces somos, para que no se sienta mal, somos a veces rebeldes, flojos, desesperados, frustrados. Todavía no hemos creído en Dios como Él quiere que creamos. Porque si ustedes lo corren del trabajo se desespera, pero si usted no viene a un servicio no le pasa nada. ¿Verdad? Eso quiere decir que no le hemos entregado a Dios. Todavía Él no es el Señor de nuestra vida. Porque si usted se quedara sin nada, usted sabía que Él tiene cuidado de usted. Y más cuando usted tiene crédito en el cielo. Hay algunos que no le echan nada al cielo, pero quieren tomar del cielo y no se puede. Hay algunos que no les gusta, les molesta hablar del diezmo, de la ofrenda, les molesta, pero eso es tu banco en el cielo. Por eso tú no puedes pedir algo que tú no mereces. Pablo lo recalcó de esta manera: el que siembra cosecha, pero el que no siembra. Por eso hay gente que no diezma y quieren salir de sus problemas financieros y no pueden. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no tienes nada en el banco y en el cielo. No tienes nada en el banco. ¿Cómo Dios te va a ayudar? Tienes pérdidas. No puedes salir. Se te hace difícil todo el tiempo. Cada mes te estás preocupando de que no te va a alcanzar. Pero si tú le fueras fiel a Dios, aleluya, que aunque digas: Señor, mira que con esto iba a pagar mi bill, y tú le haces a Dios una promesa, estoy seguro que vas a ver a Dios glorificado. La Biblia dice que nunca te va a faltar nada. Siempre vas a tener lo suficiente para tú vivir tranquilamente y en paz. Aleluya. Es más, la segunda bendición dice que tú nunca vas a pedir prestado. ¿Quieres oír la tercera? ¿Quieres oír la tercera? La tercera es que Dios te puede hacer rico también. Aleluya. Esas son las promesas de Dios. Pero tú tienes que sembrar en el banco de Dios. Aleluya. Déjeme salgo de ahí porque algunos ya me arrugaron el rostro. Era tanta la humildad de Salomón que no se atrevió a pedirle riqueza, ni fama, ni ejército a Dios. Sino que Salomón dijo, al pararse enfrente de una nación, Salomón le dijo: Señor, nadie puede gobernar esta nación. Y más porque había visto a su padre y lo que le había pasado a su padre, las rebeliones que había vivido. Por eso cuando Salomón se para delante de Dios, en su oración usted aprende. ¿Qué dijo Salomón? Señor, ¿quién puede gobernar esta nación? Por eso cuando usted lee también le pasó a David en 2 de Samuel capítulo 24, ¿verdad? ¿Quién va a reinar en una nación al menos que no esté el Espíritu Santo sobre su vida? A Salomón, en su humildad, termina su oración de esta manera: Señor, solamente dame sabiduría para yo saber guiar esta nación. El hombre se sentía tan incapaz, sí, cierto, tan incapaz de poder hacer
un gobernante que lo único que le pidió a Dios, ¿qué? Sabiduría. Y a Dios le agradó. Y dijo Dios, por cuanto no me pediste, ¿qué? Fama, riqueza, no me pediste un ejército más poderoso, sino que me pediste sabiduría, yo te voy a dar lo que tú no me pediste. Aleluya. Por eso cuando usted aprende a someterse, hay cosas que ni siquiera usted se las va a pedir a Dios, pero Él se las va a dar a usted a pesar de que usted no se las pida, siempre y cuando usted viva reconociendo la inmensidad de la grandeza y la voluntad de Dios sobre su vida. Aleluya. La inmensidad y la grandeza de Dios sobre su vida, la humildad, la sensibilidad, la santidad, la obediencia. Dios se encarga de suplirte todo lo que te hace falta. Aleluya. Mire, hermano, a veces Dios me ha contestado oraciones cuando yo ni siquiera las espero. Yo oro a Dios, pero cuando Dios me ha respondido, yo ni siquiera he orado ese día por eso. Y yo le digo a Dios, le digo, espérate, pero yo no oré a ti por esto hoy. Dice, es que no eres tú, es que soy yo. Es que no eres tú, soy yo. Aleluya. Pero a Dios no se le olvida nada. Dice la Biblia que a Él no se le olvida nada. Aún hasta cuando le das a alguien una botellita de agua, le das para un taco, le das un 50 centavos, a Dios no se le olvida nada de lo que tú un día lo usas para la gloria de su nombre. Aleluya. Ponte en pie porque ya nos vamos. Mira, ni siquiera prediqué todo lo que tengo ahí, solamente me quedé con la introducción, pero ya nos vamos. ¿Quiénes eran los discípulos? Por último, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Eran gente del Sanedrín? ¿Eran gentes con toda la sabiduría? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Quiénes eran? Gentes que ni siquiera eran reconocidos. Pero el Señor, cuando los vio, Él vio que en ellos había algo maravillosamente. Dios vio en ellos que había algo que maravillosamente. Mi hermano, cada vez que el Señor nos ve, ¿qué es lo que ve dentro de nosotros? Cuando el Señor nos mira, ¿qué es lo que mira? Arrogancia, pecado, falta de compromiso, vanagloria que solamente lo queremos para nosotros. ¿Qué es lo que Dios está viendo cuando nos mira? En verdad Él está viendo un corazón donde Él quiere glorificarse. Él estará viendo un corazón donde Él quiere glorificarse. Porque eso fue lo que le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Yo me voy a ¿qué? Yo me voy a glorificar. Yo me voy a hacer presente, Moisés. Y ellos me van a conocer. Y ustedes me van a conocer. Los discípulos no eran nada importante para la sociedad en aquel tiempo. Pero un día se encontró con Pedro. Y Pedro, al ver la divinidad de Jesús, por causa del milagro visible que vio, Pedro le dijo, apártate, ¿qué? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Eso le gustó a Jesús. En cambio, si hubiera encontrado a un saduceo, a un fariseo, oh Señor, yo soy, mira mi traje, mírame, yo soy alguien preparado, Señor. Yo soy parte del Sanedrín. Yo soy el candidato. Maybe ninguno de ellos pudo haber reconocido que delante de Dios todos somos pecadores. Que sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada, mi hermano. Sin Dios no somos nada. Pero por experiencia te digo que con Dios en nuestros corazones
La reina de Inglaterra dijo de esta manera: yo no le tengo miedo al ejército más grande del mundo, como le tengo tanto respeto y tanto miedo a un hombre que se pasa de rodillas delante de Dios. Escúcheme bien el valor que tiene una persona cuando reconoce, decide, toma la decisión de que Dios viva en su vida, de querer ver a Dios glorificado en él, para que él se pierda y el Señor sea quien sea visto. Por eso la oración del sacerdote Aarón en Números capítulo 6. ¿Usted ha leído la oración del sacerdote Aarón? Señor, ¿haz qué? Haz resplandecer sobre ellos ¿qué? Tu rostro. En otras palabras, que las naciones no los vean a ellos, que te vean a ti. ¿Fue real eso? ¿Esa promesa era real o no era real? Sí. ¿Qué dijo Ra cuando recibió a los espías en Jericó? ¿Qué dijo Ra? Dice: nosotros hemos oído que su Dios viene con ustedes, que su Dios abrió el mar rojo, que su Dios destruyó a los amalecitas, a los amorreos. Su Dios se ve en ustedes. Aleluya. Desde Jericó, desde Canaán hasta el desierto del Sinaí, podían ver a Dios que venía en medio de una nación. Aleluya. Mi hermano, esos tiempos tienen que cumplirse ahora. Que no nos vean a nosotros. Vamos a pedirle a Dios que vean a Él en nosotros. Vamos a pedirle, como dijo el apóstol Pablo, cuando Pablo dijo: yo el último como el abortivo. Una sola vez mencionó su apostolado, pero siempre decía él: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Mi hermano, cuando usted y yo reconocemos la humildad que necesitamos delante de Dios, es cuando Él ve un depósito para Él glorificarse. Para Él glorificarse. Para Él glorificarse. Yo no sé, mi hermano, yo no sé tú, pero en los últimos días yo le he pedido a Dios que se glorifique. Marlene, canta la última canción, hija, la última, cántala una vez más. Yo no sé, pero yo quiero ver a Dios glorificado en mi vida. Yo no quiero que me cuenten, yo no quiero hablar de un Dios poderoso. Yo quiero ver a un Dios poderoso. Yo deseo que Él se glorifique en mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en su vida? Véngase acá un rato al altar, véngase unos minutos. Véngase, vamos a adorar a Dios unos minutos. Y vamos a pedirle que lo queremos conocer a Él. Yo quiero, el problema es este. El problema no es lo que está alrededor. ¿Sabe cuál es el problema más grande? Que no conocemos a Dios lo suficiente. Ese es el problema más grande, mi hermano. El problema no es nuestro cónyuge, no es nuestros hijos. Nuestros hijos nunca son el problema. El problema es que nosotros no conocemos lo suficiente a Dios. El problema no es lo que pasa en la nación. El problema es que Dios no está en la nación. Ese es el problema. Vamos a invitar a Dios que venga a nuestra ciudad. Vamos a invitar a Dios que venga a nuestro hogar. Vamos a pedirle a Dios que nos urge que Él venga a nuestros corazones, a nuestro hogar. Vamos a orarle a Dios que Él nunca se vaya de este lugar. Que nunca se vaya, que nunca se vaya. El problema, mi hermano, no es quién falta.